De inmediato nos conectamos al Instituto Nacional de Salud. El ministro de Salud hace los anuncios esperados frente a lo que anuncia el gobierno. Es lo que ocurre a esta hora en el Instituto Nacional de Salud. Estamos a instantes de que el ministro de Salud hable a los medios después de que el gobierno nacional anunciara esa medida de aislamiento preventivo a los colegas, buenos días. 4 países. Muchas Fernando gracias Ruiz por es el su ministro paciencia. de Salud. Estamos a instantes entonces de escuchar qué implica ese aislamiento preventivo y cuáles son las medidas. El doctor Luis Alexander Moscoso, el viceministro de Turismo, el doctor Julián Guerrero, el director general de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, y la directora del Instituto Nacional de Salud, Marta Lucía Ospina, dirigirán esta rueda de prensa con anuncios importantes para todo el país. Sin mayores preámbulos, doy la palabra al ministro de Salud, el doctor Fernando Ruiz Gómez. Bueno, muy buenos días. Como lo anunció el presidente Duque esta mañana en su cuenta de Twitter, en virtud de las facultades que tiene el Ministerio de Salud como autoridad sanitaria, el Gobierno Nacional obligará a las personas procedentes de China, Italia, Francia y España a que adopten el aislamiento preventivo una vez lleguen a Colombia. Esta medida aplica también para quienes provengan de estos países, pero hayan hecho escala en otro país. A partir del anuncio, las aerolíneas deben informar a los pasajeros por lo menos con 4 horas de anticipación en los vuelos procedentes de dichos países que una vez lleguen a Colombia deberán autoaislarse en sus sitios de destino, domicilios u hoteles durante 14 días. Si no tienen la posibilidad de costear los gastos de autoaislamiento o tienen alguna dificultad para llevar a cabo esta medida, se recomendará desde las autoridades colombianas no venir al país. A las personas que ingresaron a Colombia procedentes de estos países en los 14 días anteriores y a las que se encuentran en el vuelo, se les recomendará el autoaislamiento. Es una medida de recomendación, no de obligación, por el periodo que falte para cumplir los 14 días. En ningún caso deben asistir a sitios de afluencia masiva. Esta medida no cobija a las tripulaciones de los vuelos. El aislamiento preventivo es una medida que se adopta para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, en este caso en particular, el COVID-19. La persona en autoaislamiento debe permanecer en su casa y prevenir la transmisión de la infección a las personas cercanas. Esta medida implica el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos y las demás medidas preventivas que el Ministerio ha venido divulgando de manera reiterada. Y el autoaislamiento para estas personas que entren en este periodo de 14 días equivale a una incapacidad laboral en la cual de todas maneras estimulamos el teletrabajo. Para el efecto, esta medida se basa en la resolución número 380 de 2020, que ya está firmada y publicada, en la cual se encontrarán todas las especificaciones que incluye y cubre la medida adoptada. Muchas gracias. Si Ministro, se habla antes de las preguntas, un comentario frente a las medidas sanitarias que cobijan bajo la resolución que hemos pedido. Desde el punto de vista migratorio, para personas extranjeras que incumplan, están las sanciones y procedimientos de migración. Para las nacionales queremos recordar que esta es una obligación, que es necesario no solo en este caso, sino los demás, que las secretarías de salud, personas que tengan en este momento en aislamiento, es obligatorio cumplir el aislamiento, so pena de caer en multas y eventualmente, si es un acto repetido, en acciones que están previstas para la protección de la salud pública desde el Código Penal colombiano. Ahora sí, preguntas, por favor. Ministro, los saludo, Yoreli Barwen, periodista de Caracol Radio. Ministro, ¿este aislamiento se haría por cuánto tiempo? Y precisamente usted nos habla de las sanciones que serían. ¿Cómo serían estas sanciones? ¿Podemos especificar un poco más para el que no lo cumpla? Sí, el aislamiento es, como repito, es 14 días, que es lo que hemos venido trabajando siempre como el periodo específico que dura la enfermedad
en la cual podemos tener contagio con las diferentes personas. Este autoaislamiento debe hacerse en el caso de las personas que sean residentes en Colombia en casa, debe esa persona usar tapabocas, debe tener una persona que la cuida, pero debe evitar con el tapabocas que se dé contagio hacia la persona que la está cuidando. Una vez se cumplan los 14 días, evidentemente podrá retomar su curso normal. Y recomendamos, como estamos recomendando, utilizar la aplicación Coronap, que es aquella que le permite a la persona tener información sobre la condición de salud en la cual se encuentra. Frente a las sanciones, básicamente basta por ahora decir que son sanciones de tipo pecuniario a través de multa o eventualmente para personas reincidentes puede tener efectos de cárcel por incumplir las acciones de salud pública. Ministro, buenos días, estamos en directo para Red Más Noticias. Cuéntenos, hay 3 nuevos casos de COVID-19 en Medellín. Denos detalles y si estas medidas también regirían para los jugadores de fútbol, quienes vienen a eliminatoria y muchos están en España y Italia. ¿Son 3 o son 6, ministro? A ver, muy buena pregunta. Ahorita, en un rato, enseguida que termine estas preguntas, el viceministro Alexander Moscoso hará el anuncio de los casos nuevos que tenemos, de la situación que tenemos. ¿Pero cuántos ahora, son? enseguida, apenas el viceministro hará, después de que terminemos este tema, hará las respectivas aclaraciones al respecto. ¿Y frente a los jugadores de fútbol Muy importante, nosotros vamos a hacer unos anuncios en el día de mañana frente a eventos masivos en el que esperamos que estén atentos. Estamos trabajando precisamente en este momento en esta situación. ¿Esas medidas también regirían para ellos? Vamos a hacer un aviso el día de mañana. Ministro, Catriz Castellanos de Noticias RCN. Catriz, ¿cómo estás? Ministro, ¿por qué hasta ahora se toman esas medidas? En otros países ya se había restringido y se había aislado un poco los viajeros específicamente de esos países. ¿Por qué hoy y no antes? Muy importante pregunta, Catriz. Quiero aclararle al país este tema. En las situaciones de epidemia, las decisiones siempre se van tomando en la medida que se va dando la progresión de la epidemia. Las medidas pueden ser inefectivas si se toman en el momento indicado. Si una medida se toma anticipadamente, por darte un ejemplo, si en este momento tomaron la decisión de cerrar las escuelas de Colombia, generaremos una situación que no corresponde al nivel de severidad de la epidemia que estamos atravesando. Entonces, a nivel internacional siempre las medidas se van graduando. Y te quiero decir que además Colombia es el segundo país de Latinoamérica en tomar esta medida, después de Chile. De manera que no estamos actuando tarde, sino estamos actuando en concordancia con la información que tenemos de estos 4 países y también con la información que tenemos en la actualidad de cómo está circulando en nuestros países vecinos el COVID, lo cual nos lleva a tomar esta medida en este momento. Adriana Leal de la República. Ministro, ¿cuántas frecuencias semanales se maneja el país con estos países en cuestión y de cuántos viajeros más o menos estaríamos hablando en promedio? Como dijo el director de Migración, estamos hablando de más o menos unos 2.000 viajeros, algo más si contamos Francia, estos 2.300 exactamente. Como él explicó, de los 2.300, 60% corresponde a nacionales, 40% responde a extranjeros, y de los extranjeros el 80% vienen por turismo. O sea que estamos hablando más o menos de unos 1.600, por ahí, 1.500 que tienen residencia en Colombia y que pueden hacer autoaislamiento en casa. También lo que se va a generar es que una vez se hace la medida, seguramente vamos a encontrar que las personas van a tender a venir menos al país, en la medida que se restrinja evidentemente las posibilidades de hacer turismo en Colombia para esos 4 países. Ministro, Tatiana Gordillo de Noticias Caracol, cuéntenos cómo van a hacer ustedes para sancionar a esas personas que incumplan el aislamiento. Usted dice que es cárcel, pero ¿cómo se determinará quién no y cómo funcionará? No. Hay unas sanciones que corresponden esencialmente, primero, para extranjeros, a la posibilidad de que se incumplan, se haga efectivamente el seguimiento y si se incumple puede llegar a deportación. Para las nacionales esencialmente son multas y usaremos el esquema de multas durante muy consistentemente, pero cuando haya evidentemente una situación de reiterado, podríamos tener la opción de abrir acciones penales. No lo vamos a hacer
si no es absolutamente necesario, pero es para ponerle al país en claro que estas acciones que pueden atentar contra la salud pública son muy importantes. El ministro cierra esta intervención periodística. A ver, yo quiero hacer primero a la ciudadanía, a los ciudadanos de Colombia, un llamado a la calma, a tener tranquilidad, a tener la mayor confianza en las autoridades sanitarias, decirles que hemos estado trabajando todos los estamentos del sistema de salud de manera intensa en prepararnos y en trabajar dentro de lo que implica esta fase de contención que ya anunciamos al país. También quiero decir que bajo las instrucciones del presidente de la República hemos tenido reuniones de comité de emergencia durante los pasados 5 días y que hemos venido además adelantando un trabajo intersectorial con todos los ministerios, Ministerio del Interior, Ministerio de Transporte, también con la Vicepresidencia, con el Ministerio de Comercio, con el Ministerio de Educación, y como producto de ese trabajo que hemos realizado, entre otros, sin mencionarlos todos, como producto de ese trabajo que hemos venido realizando, hay unos lineamientos para el manejo de cárceles, escuelas, sitios públicos, transporte, sitios de comercio. Esos lineamientos son muy importantes para que la ciudadanía, las empresas, las organizaciones sociales y empresariales los conozcan. Todos están disponibles en la página web del Ministerio de Salud, las páginas de todos los ministerios y prácticamente todas las agencias del Estado ya están enlazadas a través de un banner de coronavirus con el Ministerio de Salud, y todos los ciudadanos u organizaciones pueden acceder a dichos lineamientos que obviamente en la medida que progrese la situación vamos a ir actualizando cada vez para llevar y dar la información más precisa, veraz y más oportuna posible. Quiero enfatizar que desde el Ministerio de Salud y desde todas las entidades del Estado, bajo las instrucciones del Presidente de la República, hemos sido totalmente claros, precisos y transparentes en dar toda la información a la ciudadanía y a los medios de comunicación para que todos tengamos la mayor claridad sobre la progresión de la epidemia. Muchas gracias.